En el presente video revisaremos los contenidos teóricos más relevantes del fenómeno de la inducción electromagnética y de la inductancia como componente eléctrica. La inducción electromagnética es aquel fenómeno que consiste en generar corriente eléctrica a través de un conductor al someterlo a un campo magnético variable. Se origina en los experimentos realizados casi simultáneamente en 1831 por el inglés Michael Faraday y el estadounidense Joseph Henry, y se basa en la siguiente idea: si la corriente eléctrica genera magnetismo como se apreció en el efecto Ørsted, ¿por qué no se puede dar el proceso inverso, es decir, que un campo magnético genere corriente eléctrica? Para comenzar, veamos el experimento de Joseph Henry. Joseph Henry observó que si un conductor se mueve perpendicularmente a un campo magnético, aparece una diferencia de potencial entre sus extremos. Considera un conductor de longitud L que se desplaza con velocidad de magnitud V constante en un campo magnético uniforme de magnitud V, cuyas direcciones se muestran en la figura. La velocidad en dirección más X, el campo magnético entrante. Por fuerza magnética sobre la carga, los electrones libres del interior del conductor, que tienen la misma velocidad V del conductor, experimentan una fuerza magnética que los desplaza hacia el extremo inferior de la barra, cuya magnitud F sub m es el producto de la magnitud de la carga elemental del electrón E, V y B. La acumulación de carga negativa en el extremo inferior de la barra y la de carga positiva en el extremo superior genera un campo eléctrico a lo largo del conductor cuya dirección va desde el extremo de las cargas positivas hasta el extremo de las cargas negativas. Este campo eléctrico genera una fuerza eléctrica F sub E sobre los electrones con dirección opuesta a la de F sub m y magnitud igual al producto de la magnitud de la carga elemental del electrón E por la magnitud E del campo eléctrico. A medida que se acumulan las cargas en los extremos, la magnitud del campo eléctrico aumentará, por lo que la fuerza neta sobre las cargas disminuirá. En el momento en que ambas fuerzas tengan la misma magnitud, se frenará la acumulación de cargas. En ese instante se cumplirá que la magnitud del campo eléctrico E es igual al producto de la velocidad por el campo magnético. Así, entre los extremos del conductor se produce una diferencia de potencial o Fem, cuya magnitud es igual al producto de la magnitud del campo eléctrico, es decir, velocidad por campo magnético, por la longitud L del conductor. Un conductor moviéndose a través de una zona con campo magnético puede interpretarse como una fuente de Fem abierta. La magnitud y polaridad de este voltaje dependerá de las magnitudes y direcciones de la velocidad y el campo magnético y de la longitud del conductor. A continuación abordaremos los experimentos de Faraday. Inicialmente, considere el experimento de Faraday de la figura. En el cual se realiza la interacción entre un imán de barra, que aquí lo denominamos A, y un circuito que contiene una bobina de alambre y un amperímetro, que aquí lo denominamos B. Durante el experimento, Michael Faraday detectó que cuando movía el imán manteniendo la bobina en reposo, se induce una corriente en la bobina que es marcada por el amperímetro. La explicación de ello es que se induce una Fem o voltaje en la bobina que forma un circuito eléctrico cerrado con esta. A continuación veremos algunos experimentos. Consideraremos inicialmente que el imán está orientado de manera que su polo norte quede más cerca de la bobina. Y aquí vemos que cuando el imán se acerca a la bobina, el amperímetro marca el paso de corriente en un determinado sentido. Vemos además que cuando el imán está en reposo respecto a la bobina, el amperímetro no marca corriente alguna. Y cuando el imán se aleja de la bobina, el amperímetro marca el paso de corriente en sentido opuesto a cuando se acerca. Al repetir los experimentos dando vuelta al imán, orientándolo de manera que su polo sur quede más cerca de la bobina, se repiten los resultados, aunque hay cambios de sentido de la corriente en los casos de acercamiento y alejamiento. Esto revela que la corriente inducida depende de la orientación del imán respecto a la bobina. Haciendo experimentos posteriores, dejando el imán en reposo y moviendo la bobina, y luego moviendo tanto imán como bobina, Faraday halló que la corriente inducida depende del movimiento relativo entre ambos, esto es, de la magnitud de la velocidad relativa entre imán y bobina, y de si ambos se están acercando o alejando. En otra serie de experimentos, Faraday reemplazó el imán por una bobina de entrada con una fuente de voltaje y un switch. Dispuso las dos bobinas en reposo, la bobina con el switch y la bobina con el amperímetro, una frente a la otra, y pudo comprobar que cuando el switch de la bobina de entrada permanecía cerrado o abierto, el amperímetro no marcaba corriente alguna. Cuando el switch de la bobina se cerraba, el amperímetro marcaba una corriente de corta duración, y cuando el switch de la bobina se abría, el amperímetro marcaba otra corriente de corta duración, aunque con sentido opuesto al del caso anterior. Tanto el imán como la bobina de entrada generan líneas de campo magnético, algunas de las cuales pasarán a través de la espira de la bobina de salida. Debido al movimiento del imán y los cambios del switch en la bobina de entrada, el número de líneas de campo magnético a través de la bobina de salida cambia, dando lugar a una Fem inducida, y como la bobina de salida es un circuito cerrado, se produce una corriente inducida. En este mapa formularemos las leyes de Faraday y Lenz, y se mostrará el clásico caso de un conductor deslizando en rieles conductores en una zona de campo magnético uniforme. Partamos por la ley de Faraday. Tal como se pudo observar en los experimentos de Faraday, lo que induce la Fem en un circuito cerrado es el cambio en el número de líneas de campo que pasan a través de un circuito cerrado.
Específicamente, lo que determina la FEM inducida es la velocidad de cambio en el número de líneas de campo que pasan a través de este circuito. En otras palabras, la FEM inducida depende de la variación temporal del flujo de campo magnético a través de la espira. Para enunciar la ley de Faraday necesitamos introducir el concepto de flujo de campo magnético. De manera análoga al caso del flujo de campo eléctrico, puede considerarse como una medida del número de líneas de campo magnético que pasan a través de una superficie. Para un campo magnético uniforme B, el flujo magnético a través de una superficie de área A y perpendicular a las líneas de campo es B por A. Si la superficie no es perpendicular a las líneas de campo magnético, que sería el caso general, el flujo sería B por A por coseno de teta, donde teta es el ángulo mínimo entre el vector de área de la sección de área que es perpendicular al área y el vector campo magnético, y es un ángulo que va entre 0 y 180 grados. La unidad del flujo magnético en el sistema internacional es el Weber, donde un Weber equivale a un Tesla por metro al cuadrado. La ley de inducción de Faraday señala que la FEM inducida en una bobina es directamente proporcional al número n mayúscula de espiras que la forma y a la rapidez de variación de flujo magnético a través de la bobina. Para una variación lineal, esta FEM es menos n por el delta o cambio de flujo magnético partido por el delta t o cambio de tiempo. Para un caso general con un flujo magnético variante en el tiempo, estos deltas se cambian por una derivada parcial con respecto al tiempo, donde nos queda menos n por la derivada parcial del flujo magnético con respecto al tiempo. El signo menos se explica por la ley de Lenz, que vamos a describir a continuación. La regla para determinar la dirección de la corriente en la ley de Faraday, el signo menos que mencionábamos anteriormente, fue propuesta en 1834 por Heinrich Friedrich Lenz y se conoce como la ley de Lenz. Su enunciado es el siguiente: en un circuito conductor cerrado, la corriente inducida aparece en una dirección tal que ésta se opone a la dirección del campo magnético que la produce. En esta figura se ilustra la secuencia de razonamiento respecto de la ley de Lenz a través de un conductor cerrado. Al haber un cambio de flujo magnético, se genera una FEM inducida en ese conductor cerrado. Al ser un conductor cerrado, se produce una corriente inducida en el circuito cerrado que a su vez genera un campo magnético inducido. Las líneas de ese campo magnético inducido pasan a través del conductor cerrado, generando un flujo de campo magnético inducido, donde por ley de Lenz, el flujo de campo magnético inducido debe compensar u oponerse al cambio de flujo magnético inicial. La ley de Lenz se refiere a corrientes inducidas, lo cual implica que solo se aplica a circuitos conductores cerrados. Si la bobina estuviera abierta, no se induce corriente, aunque sí se induce una FEM, como una batería en un circuito abierto. En un video Profesional, cuyo acceso se dejará disponible, se analiza con detalle la manera en que se aplica la ley de Lenz en el análisis de corriente inducida en una espira. Finalmente, analizaremos el caso de un conductor moviéndose a través de rieles conductores. Considere la situación de la figura, donde tenemos un conductor de longitud L moviéndose con velocidad constante V a través de un campo magnético constante B, al igual que en el experimento de Henry, pero apoyado en dos rieles conductores con resistencia total R. El campo magnético tiene dirección entrante, perpendicular al plano de los rieles. El movimiento es causado por un agente externo, el cual aplica una fuerza de magnitud F up. De acuerdo al resultado del experimento de Henry, sabemos que se induce una FEM entre los conductores cuya magnitud está dada por V, la magnitud de la velocidad, por V, la magnitud del campo magnético, por L, la longitud del conductor. Así, el esquema equivale a una fuente de FEM en paralelo con una resistencia. La corriente I a través del circuito conductor estará dado por la FEM partido por la resistencia o V por V por L partido por la resistencia. El sentido de flujo de la corriente a través de la espira formada por el conductor y los rieles se puede determinar razonando a partir de la ley de Lenz. En este caso en particular, el sentido es antihorario, o sea, fluiría de esta forma. La potencia disipada por la resistencia va a estar dada por la FEM al cuadrado partido por R o V por V por L, todo eso al cuadrado partido por R. Por otra parte, el agente externo que mueve la barra experimenta siempre una fuerza de resistencia y en consecuencia realiza trabajo. El agente externo que mueve la barra va a experimentar siempre una fuerza de resistencia y en consecuencia realiza trabajo, donde por conservación de energía el trabajo del agente externo debe ser igual a la energía interna de la bobina. Aplicando el concepto de fuerza magnética sobre corriente, se puede calcular que la magnitud de la fuerza que el campo magnético le aplica a la barra va a ser igual a la corriente por L por B. Al reemplazar todos los valores nos va a quedar lo siguiente: V por V al cuadrado por L al cuadrado partido por R, donde la dirección de esta fuerza magnética es opuesta a la de la fuerza aplicada. Como la barra se mueve a velocidad constante, la fuerza magnética es igual a la fuerza aplicada. En cuanto a magnitud, finalmente, la potencia entregada por el campo magnético o velocidad de generación de energía interna de la bobina va a ser igual a la fuerza magnética por la velocidad, con lo que al reemplazar los valores nos va a quedar V por V por L, todo eso al cuadrado partido por R, que es la misma expresión para la potencia disipada por la resistencia, donde se puede constatar que mientras más rápido se mueva la barra, más rápidamente aumentará la energía interna de la bobina.
Finalmente, mencionaremos los aspectos más fundamentales de la inductancia. Un inductor o inductancia es la tercera de las componentes electrónicas básicas, después de la resistencia y el condensador. En la figura se muestra un inductor típico, que puede ser por ejemplo un solenoide. El voltaje V sub L entre sus terminales y la corriente I a través de ellos están relacionados de acuerdo con V sub L es igual a la constante L por dI en dt, o la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo. La constante de proporcionalidad L se denomina inductancia. Su unidad de medición es Henry, denominada así en honor a Joseph Henry, físico estadounidense contemporáneo a Faraday. El Henry se puede definir como un volt por segundo partido en ampere u ohm por segundo. Al igual que el condensador, una inductancia almacena energía en su interior. La potencia, velocidad de flujo de energía almacenada en una inductancia L es dUL en dt igual al voltaje de la inductancia por la corriente de la inductancia, que esto sería L por I por dI en dt. Simplificando los dt, nos queda que la diferencial de energía almacenada en la inductancia va a ser dUL es igual a L por I por dI. Integrando este resultado, considerando una corriente en el instante t igual a 0 igual a 0, nos va a quedar la integral entre 0 a I de L por I por dI, que al integrar nos queda I al cuadrado medios entre I y 0, y llegamos a la expresión 1 medio por L por I al cuadrado, donde U sub L es la energía magnética total almacenada en una inductancia L por la que pasa una corriente I. Al igual que en el caso de resistencias y condensadores, para cualquier red de inductancias se puede determinar una inductancia equivalente que tenga su mismo comportamiento. Así, si en un circuito grande se reemplaza la red por su inductancia equivalente, el circuito seguiría funcionando igual como si no hubiera existido alteración alguna. Las configuraciones más básicas de redes de inductancias son inductancias en serie e inductancias en paralelo. En cuanto a equivalencia, serie y paralelo, las inductancias funcionan igual que las resistencias, es decir, la inductancia equivalente a dos o más inductancias en serie es igual a la sumatoria de esas inductancias. El recíproco de la inductancia equivalente de dos o más inductancias en paralelo es igual a la sumatoria de los recíprocos de esas inductancias. De forma análoga al circuito RC serie, se puede analizar un circuito RL serie como el de la figura. Cuando el switch está en la posición A, hablamos de circuito de elevación de corriente, y cuando el switch está en la posición B, hablamos de circuito de decaimiento de corriente. Para el circuito de elevación de corriente, donde tenemos la corriente a través del circuito, voltaje de resistencia, voltaje de inductancia, usando la ley de voltaje de Kirchhoff se puede plantear una ecuación diferencial. Esto es muy similar al circuito RC, que se puede resolver, y a partir de esa resolución se obtiene que la corriente a través de la malla va a ser B partido en R factor de 1 menos la exponencial de menos R partido en L por T, donde menos L partido en R va a ser una constante de tiempo inductiva. Todo esto muy análogo al circuito RC. Haciendo los reemplazos correspondientes podemos encontrar que el voltaje de la resistencia va a ser B por 1 menos la exponencial, y el voltaje de la inductancia va a ser B por la exponencial. Tenemos que la corriente y el voltaje de la resistencia van a ser exponenciales crecientes, y el voltaje de la inductancia va a ser una exponencial decreciente. Para el caso del circuito en fase de decaimiento de corriente, en donde tenemos una condición inicial de una corriente fluyendo a través de la inductancia, vamos a suponer el caso de que en el circuito original se deja el switch conectado mucho tiempo en la posición A y después se pasa inmediatamente a la posición B. En ese caso la corriente inicial es B partido por R. Se plantea la ley de voltaje de Kirchhoff, se resuelve la ecuación diferencial y se obtiene que la corriente a través de la malla sería B partido por R por la exponencial. El voltaje de la resistencia sería B por la exponencial y el voltaje de la inductancia sería menos B por la exponencial. Tenemos que la corriente y el voltaje de la resistencia son exponenciales decrecientes y el voltaje de la inductancia va a ser una exponencial decreciente pero negativa, de tal manera que la suma de la BR y la BL sean 0. Finalmente, veremos algunos tips para el análisis del circuito de corriente continua con condensadores e inductancias. Tal como vimos para el caso de condensadores, T igual a 0 más se refiere al instante inmediatamente después del cierre del switch, y a T tendiendo a infinito a mucho tiempo después del cierre del switch. Como vimos anteriormente, los condensadores se comportan como cortocircuito para T igual a 0 más y como circuito abierto para T tendiendo a infinito. Además, los condensadores se oponen a los cambios bruscos de su voltaje, y se puede demostrar que el cambio temporal del voltaje en un condensador en un determinado instante es igual a la corriente a través del condensador dividido por su capacitancia. Al contrario de los condensadores, las inductancias se comportan como circuito abierto para T igual a 0 más y como cortocircuito para T tendiendo a infinito. Además, las inductancias se oponen a los cambios bruscos de su corriente, y se puede demostrar que el cambio temporal de la corriente a través de una inductancia en un determinado instante es igual a su voltaje dividido por su inductancia. Y con esto damos por terminado el video.